Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra clase de comprensión lectora como parte del Exani 2. Bienvenido a esta segunda clase, a esta segunda parte, digamos, de las lecturas que vienen en la materia de comprensión lectora. Y pues bueno, esperamos que te sirva mucho este curso. De nuevo te reitero que es importante que tomes en cuenta la materia de comprensión lectora, ¿ok? Y bien, ahora te presento cuáles son los textos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver estos tres textos en clases anteriores. En la clase anterior vimos lo que es noticia, cuento y poema. Si es que no has visto esta clase, pues regresa a verla, donde analizamos lo que es una noticia, un cuento y un poema. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es un documento administrativo, un argumentativo periodístico y un ensayo académico, ¿ok? Entonces, pues vamos a analizarlos, vamos a ver sus características. Posteriormente leemos un documento administrativo, un argumentativo periodístico y un ensayo académico y respondemos a preguntas para ver si alcanzamos esos aprendizajes deseados. Entonces, pues bueno, vamos a ver el primer texto, que es el documento administrativo. ¿Qué es el documento administrativo? Pues bueno, de entrada es un registro formal. Dentro de los textos, dentro de todos los textos, vamos a tener digamos, una forma de escribirse, ¿ok? Y esta va a corresponder con el contexto. Entonces podemos tener un registro formal, informal, coloquial, técnico, ¿vale? En este caso el registro es formal, ¿vale? Nace de las actividades de la administración pública. Entonces, por ejemplo, un acta de nacimiento, una demanda civil, una carta poder, pues va a tener este carácter en el cual va a haber una formalidad. También puede estar, bueno, la intención es obviamente comunicar y dejar constancia de actos, decisiones o gestiones. Va a contener en este caso información fidedigna. Eso es muy importante, ¿vale? Que sirve de prueba, testimonio e información oficial. Al ser documentos administrativos, en este caso sí tienen que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? De que sea la información fidedigna. Porque si no te metes obviamente en cuestiones legales. Generalmente van a seguir una estructura y un lenguaje formal sin ser coloquial. Aquí no se van a utilizar eufemismos o palabras muy, digamos, como que son parte de la jerga popular, ¿no? Que vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hablamos con amigos. Aquí no, obviamente el lenguaje va a ser muy formal, inclusive con términos, pues, acordes al área de la que se esté hablando. Van a ser esenciales, bueno, son esenciales estos documentos para la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley para mantener un historial de las actividades de una organización. Entonces, pues se utilizan mucho en las escuelas, en las instituciones públicas, pero también en las instituciones privadas, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a continuar, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí como documento administrativo. Observemos lo siguiente, tenemos un reglamento interno de una biblioteca universitaria. Nos maneja 4 artículos. Dice artículo 1, el presente reglamento tiene como finalidad regular el uso de las instalaciones y los servicios de la biblioteca universitaria. El artículo 2, el acceso está permitido únicamente a estudiantes, docentes y personal administrativo con credencial vigente. Artículo 3, se prohíbe estrictamente el consumo de alimentos y bebidas dentro de las instalaciones, así como el uso de teléfonos móviles en áreas de estudio. Y el artículo 4, los préstamos de libros se realizarán por un periodo máximo de 14 días. El incumplimiento de este plazo generará una multa diaria de 5 pesos. Entonces aquí tenemos este reglamento básico, obviamente no es el texto completo del reglamento, pero bueno, tienen los artículos básicos sencillos para poder responder a las preguntas que se nos van a presentar a continuación. Recuerda la dinámica, te voy a presentar las preguntas, anótalas en tu cuaderno si quieres las preguntas, eso te va a servir también a ti para, digamos, generar esa capacidad de retención cerebral y también lo puedes hacer inclusive con la lectura. Pero pues si quieres tomarle captura de pantalla también es válido, ¿no? Cualquier cosa es válido, pero si lo tienes en tu cuaderno estaría perfecto, sobre todo cuando son textos cortos. Ya cuando sean textos largos, pues sí puedes, la recomendación sería tomar captura de pantalla. En el caso de las preguntas, pues te recomiendo que las anotes, ¿vale? Para que las vayas respondiendo. Aquí tenemos
estas 3 preguntas. Dice, ¿quiénes tienen acceso permitido a la biblioteca? ¿Solo estudiantes? B, estudiantes, docentes y personal administrativo. O C, toda la comunidad universitaria. ¿Vale? Está fácil, bastante sencillo porque viene implícito en el texto. Según el reglamento, ¿qué acciones están prohibidas dentro de las instalaciones? Leer en voz alta, consumir alimentos y usar teléfonos móviles o estudiar en grupo. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la duración máxima de un préstamo de libros? ¿7, 14 o 21 días? Bastante sencillas las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, si no las has respondido, recuerda ponerle pausa al video y ya una vez que las tengas, pues bueno, ahora sí, irnos a la parte de las respuestas. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente diapositiva donde vienen las respuestas y nos dice que para el acceso permitido solamente es para estudiantes, docentes y personal administrativo, es decir, la respuesta B. En el caso de la pregunta 2, consumir alimentos y usar teléfonos móviles pues, está totalmente prohibido y la duración máxima de un préstamo de libros es el inciso B, 14 días. ¿Qué tal? Bastante fácil, ¿no? Regularmente los documentos administrativos van a tener estas estructuras, ya sean cartas poder, ya sean denuncias, etcétera, porque vienen ahí implícitas. Aquí será importante simplemente detectar e identificar en dónde se encuentra la información, por ejemplo, qué personas están participando, cuál es el número, etcétera, etcétera. Es uno de los documentos sencillos, pero bueno, hay que analizar bastantes documentos, ¿vale? Hay que analizar bastantes documentos para poder comprender todo lo que se nos está cuestionando. Bien, vamos a ver el siguiente tipo de texto, el texto argumentativo periodístico. Aquí este es un escrito que defiende una postura o punto de vista sobre un tema de actualidad para convencer al lector. En clases anteriores yo estuve hablando sobre la noticia. A diferencia de la noticia es objetiva, este no. Este al buscar defender un punto de vista sobre un tema actual pues se vuelve subjetivo porque pues hay un convencimiento, obviamente hay una argumentación de quererte dar el porqué, pero pues sí se diferencia en eso, porque a veces podemos confundir la noticia con el texto argumentativo periodístico. En este caso, su principal objetivo es influir en la opinión pública, apoyándose en hechos y argumentos lógicos, sobre todo cuestiones políticas. Cuando tú leas una noticia y veas que se está haciendo un análisis político, pues estamos hablando precisamente de un texto de este tipo. Los géneros más comunes son el artículo de opinión, que puede estar escrito por un periodista o colaborador, y la editorial, que representa la visión del periódico como institución. Aquí, pues la intención va a ser de persuadir, como lo habíamos mencionado, es decir, adoptar, que nosotros como lectores adoptemos la visión del autor. Ese es digamos que, la intención. Se basa en la argumentación, es decir, vamos a ver que los argumentos, ¿no? Y estos obviamente tienen que ser racionales, tienen que estar basados en hechos o se pueden mostrar ejemplificaciones para sustentar la tesis, que vendría siendo la idea principal o lo que nos quiere convencer en este caso el autor de dicho texto. Aquí vamos a ver o casi siempre vamos a ver que hay un autor, que ya como lo habíamos comentado, puede ser un colaborador, puede ser una persona que esté dentro de o pueden autonombrarse como la editorial, ¿no? O sea, un grupo que está haciendo este tipo de textos. Y se va a distinguir de la noticia, como lo había dicho desde un principio, puesto que busca objetividad, ¿ok? Entonces, este texto va a estar sujeto a la interpretación y a la opinión subjetiva. Ahora, hay otro tipo de textos argumentativos periodísticos, además de, por ejemplo, digamos, los textos de opinión, ¿no? De la editorial o del autor, en este caso. Vamos a tener también notas editoriales, que en este caso son también textos obviamente argumentativos, que van a pertenecer al género periodístico, pero suelen no firmarse porque representa la opinión o ideología pues de un grupo, ¿no? No es de una sola persona. Y va a ser muy breve y concisa porque está dirigida a todo tipo de público. Otro tipo de texto es el ensayo literario, se le llama así a este tipo de textos porque el autor busca expresar su opinión sobre diferentes temas. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la nota editorial? O un artículo de opinión o un ensayo científico, es que aquí el ensayo literario pretende alcanzar la mejor expresión estilística. Es decir,
se caracteriza porque tiene un matiz poético. Entonces, pues obviamente vamos a ver como una cierta, digamos, una cierta belleza en el texto. Entonces, en resumen, aquí la redacción es subjetiva y el autor expresa su forma particular de mirar el mundo. Su estructura es libre e ilimitada y depende del gusto del escritor. Entonces, pues bueno, vamos a ver que en textos argumentativos periodísticos pues se nos pueden presentar alguno de este tipo de textos, es decir, puede ser un artículo de opinión, un ensayo científico, una nota editorial o un ensayo literario. En general, los argumentativos obviamente tienen que estar relacionados con el periodismo, ¿vale? Pero sin ser parecidos a una noticia. Entonces, pues bueno, vamos a ver rápidamente cuáles son las preguntas que se nos presentan en un texto. Primero vamos a checar el texto, que es este. Dice aquí que el título, bueno, pues el título es El cambio climático en las economías rurales. Nos dice que en las últimas décadas el cambio climático ha transformado los patrones climáticos en todo el mundo, generando sequías, lluvias torrenciales e incluso olas de calor sin precedentes. Este fenómeno afecta especialmente a las economías rurales, que dependen en gran medida de la estabilidad climática para la producción agrícola. Por ejemplo, regiones como América Latina han enfrentado pérdidas en cultivos claves como el maíz y el café debido a condiciones meteorológicas adversas. Estas alteraciones no solo reducen los ingresos de las familias campesinas, sino que también incrementan la inseguridad alimentaria a nivel regional. Sin embargo, algunos expertos sugieren que la implementación de técnicas de agricultura sostenible, como el uso eficiente del agua y la diversificación de cultivos, podría mitigar los efectos del cambio climático. Estas prácticas, aunque efectivas, requieren financiamiento e infraestructura que muchas comunidades rurales no tienen. ¿Listo? Bien, pues este es el texto. Tenemos de nuevo pues, 3 párrafos cortitos, sencillos, para poder hacer el análisis. Si te das cuenta, el argumentativo periodístico en el aspecto de la estructura tiene pues 3 partes, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un cierre. Si observas, en la primera parte hay una problemática, nos habla de el que ha provocado el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, lluvias torrenciales, generado una gran cantidad de sequías, olas de calor, etcétera, etcétera. Entonces aquí se presenta la problemática. Luego hay un desarrollo en el cual pues nos habla de qué ha estado pasando, ¿no? Como parte pues, de esa problemática, es decir, nos habla de las consecuencias. En este caso, América Latina pues ha enfrentado pérdidas de cultivos como el maíz y el café y condiciones pues meteorológicas adversas. Adicionalmente, ya tenemos al final una conclusión. ¿Qué ofrece esta conclusión? Pues como, digamos, ¿qué opción es la que se requiere para poder mitigar estos efectos del cambio climático? Y entonces pues nos da por ahí unas prácticas que sugieren la implementación de técnicas de agricultura sostenible. ¿Como cuáles? Pues el uso eficiente del agua y la diversificación de cultivos. Entonces, es muy claro el argumentativo periodístico en que en su esencia de querernos convencer, ¿no? De cuáles son las problemáticas y cómo poderlas solucionarlas porque es la perspectiva del autor. Entonces vamos a ver las preguntas que se nos van a presentar en este tipo de texto. ¿Ok? Tenemos aquí estas 3 preguntas. ¿Cuál es el problema principal abordado en el texto? ¿Ok? El aumento en la producción agrícola, los efectos del cambio climático en las economías rurales, el cambio del financiamiento de las comunidades rurales. 2. Según el texto, ¿qué cultivos han sido afectados en América Latina? A. Café y maíz. B. Trigo y arroz. O C. Algodón y soya. La pregunta 3. ¿Qué solución se menciona en el texto para mitigar los efectos del cambio climático? A. Mejorar los sistemas de transporte. B. Implementar técnicas de agricultura sostenible. O C. Reducir la producción agrícola. ¿Listo? Vamos a leer el texto de nuevo. Bueno, te pido que ya sea que le hayas tomado captura de pantalla o lo hayas escrito en tu cuaderno, pues analízalo y responde a estas preguntas. Listo, pues estas serían las respuestas correctas, ¿vale? Para la primera pregunta, el problema principal es los efectos del cambio climático en las economías rurales. Prácticamente esto viene inclusive en el título.
¿Qué cultivos han sido afectados en América Latina? Pues ahí venía bien clarito, ¿no? El café y el maíz. ¿Y qué solución se menciona en el texto para mitigar los efectos del cambio climático? Pues implementar técnicas de agricultura sostenible. ¿Listo? Perfecto. Ojalá que te haya ido bastante bien en este texto. Vamos a pasar al tercer y último texto, que es el ensayo académico. Y las principales características del ensayo académico es que es un texto que analiza, interpreta y evalúa un tema, ¿ok? Aquí se va a evaluar un tema. Seguramente tú lo has hecho en algunas ocasiones ahí en la prepa, cuando te han dejado algún ensayo de, no sé, sobre la materia de biología o la materia de psicología o de sociales. Entonces tú vas a, digamos, a interpretar un tema y vas a plasmar tu punto de vista. Obviamente, pues es un punto de vista totalmente personal, pero debe de estar fundamentado con argumentos y fuentes, no solamente es opiniones, sino que también pues debes demostrar pues hechos, ¿no? Hechos verídicos y de dónde estás sacando esta información. Eh, por eso, pues ese es su propósito, ¿no? Analizar, interpretar y evaluar un tema bajo un punto de vista justificado. El tono va a ser formal y objetivo, aunque permite la expresión de la opinión personal del autor. La argumentación se sustenta en argumentos sólidos. Aquí es lo que, repito, debe de haber argumentos basados, obviamente, pues ya sea en otros artículos o en evidencias científicas, etcétera, etcétera. ¿Para quién va dirigido? Pues obviamente en este caso el público sí va a ser especializado, puesto que el tema del que se va a hablar ya es un tema, no sé, en este caso obviamente va a ser académico, puede ser también científico, etcétera, etcétera. Entonces la comunidad que lo vaya a leer pues sí tiene que estar familiarizada con este tema. Entonces, por eso es que esos artículos que tú has realizado, pues se les presentan a tus compañeros, pero también obviamente a los profesores para que te los evalúen y se observe la profundidad del análisis. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver las preguntas, vamos a hacer la misma dinámica, analizar el texto y después vemos ahora sí las preguntas. Dice, la importancia del pensamiento crítico en la educación superior. El pensamiento crítico es una de las habilidades más valoradas en el ámbito universitario y profesional. Esta competencia implica la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar información de manera lógica y fundamentada. En la educación superior, fomentar el pensamiento crítico permite a los estudiantes cuestionar fuentes de información, desarrollar argumentos sólidos y tomar decisiones informadas. Por ejemplo, un estudiante de derecho que analiza un caso judicial debe distinguir entre hechos comprobados y opiniones subjetivas. Sin embargo, desarrollar esta habilidad requiere un entorno educativo que promueva el debate, la reflexión y el acceso a recursos variados. Universidades que priorizan la memorización sobre el análisis crítico corren riesgo de formar profesionales con un perfil menos competitivo. Entonces, pues de nuevo, hay que analizar la lectura. Si observas de nuevo, está dividido, ¿no? Este ensayo en inicio, desarrollo y cierre. De nuevo, se presentan los hechos en el inicio, en el desarrollo, digamos, ya qué es lo que está analizando el autor en este caso, y al final, como conclusión, pues la posible, digamos, propuesta del autor. Puede ser una solución o puede ser un punto de vista para que pues tú también tomes en cuenta esas características, ¿no? Entonces, es fácil identificar, digamos, estas tres partes de un ensayo académico y obviamente diferenciarlo, por ejemplo, de un texto argumentativo y periodístico, puesto que aquí se observa el tema, ¿no? De entrada, pues, ¿de qué tema estamos hablando? Sobre cuestiones de educación, ¿no? De cuestiones de educación, pero sobre todo de pensamiento crítico, que es lo que se busca en los estudiantes universitarios, o al menos eso es lo que buscan en este texto, pues las universidades. Vamos a ver las preguntas que se plantean. ¿Qué implica el pensamiento crítico según el texto? A, memorizar información de manera eficiente. B, analizar, evaluar y sintetizar información. C, leer textos académicos extensos. Número 2. ¿Qué ejemplo se menciona sobre la aplicación del pensamiento crítico? Analizar un caso judicial en derecho. B, resolver problemas matemáticos complejos. C, diseñar proyectos de ingeniería. 3. Según el texto, ¿qué factor limita el desarrollo del pensamiento crítico?
A, el uso de recursos digitales, B, enfocarse en la memorización en lugar del análisis, o C, la falta de debates en clase. Listo. Ahí están las 3 preguntas. De nuevo, si por ahí necesitas revisar la lectura, adelante, revísala, analízala y elige pues la respuesta que para ti sea, pues, sea la acorde con cada una de las preguntas. Vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. En el caso de la primera pregunta, el pensamiento crítico implicaría analizar, evaluar y sintetizar información. No solamente memorizar, obviamente, pues aquí descartamos memorizar o simplemente leer textos académicos extensos. Eso no es pensamiento crítico. En la pregunta 2, ¿qué ejemplo se menciona sobre la aplicación del pensamiento crítico? Pues analizar un caso judicial en derecho, ¿ok? Aquí en este caso pues habló de ese fue el, digamos, la aplicación de este pensamiento crítico en esa área. ¿Y qué factor limitó el desarrollo o limita el desarrollo del pensamiento crítico? Pues enfocarse solamente en la memorización en lugar del análisis. ¿Vale? Entonces, esas son las respuestas correctas de acuerdo con lo que analizamos en el texto. Entonces, al ser un artículo digamos, académico, pues es muy la información que se presenta es clara, perdón. Es muy clara, es concisa, entonces no deberías de tener problema al localizarla. En comparación, repito, como lo he dicho en clases anteriores, noticia y cuento. Ahí sí empezamos a tener problemas por la interpretación que se le tiene que dar. Muy bien. Y pues bueno, ahora solamente lo que queda pues es que tú hagas un ejercicio de manera individual donde leas el texto que se te presenta, igual definas de qué tipo de texto se trata de acuerdo con todos los textos que hemos visto y resolver cada una de las cuestiones que se plantean, ¿ok? Entonces pues puedes tomarle captura de pantalla, ¿vale? Al texto me voy a quitar un poquito de aquí para que puedas hacerlo, ¿listo? Entonces ahí le tomas captura de pantalla al mismo, es un texto obviamente ya más largo y podrás ahora sí responder a las preguntas que se presentan a continuación. Pues esta sería la primera pregunta. Voy a irte moviendo aquí las diapositivas para que vayas viendo la segunda pregunta, que sería esta. ¿Ok? ¿Listo? Y listo, pues bueno, esa sería la tercera pregunta. Espero que ya le hayas tomado captura de pantalla y puedas responder a las mismas preguntas, a ver qué tal te va en cada una de las mismas. Si, pues bueno, encuentras las respuestas. En este caso no te voy a dar yo las opciones correctas. Te pido que por favor pues lo analices bien y que hagas la tarea. Vamos a hacer la tarea. Te voy a pedir que el texto, después de que hayas contestado las preguntas, lo metas en ChatGPT y le pidas a ChatGPT que te dé las respuestas. A ver cuáles van a ser las respuestas correctas. ¿Por qué lo hago así? Porque de esta manera, de ahora en adelante, cuando tú empieces a analizar cada uno de los 6 textos que hemos analizado en el Exani 2, pues hagas ese ejercicio. Obtengas un texto, trates de responder a las preguntas que te pueda presentar, ya sea el texto en algún ejercicio que se te dé o que lo metas en ChatGPT y se te planteen las preguntas. Esa sería pues una actividad que tendrías que estar haciendo de aquí hasta que presentes tu examen. No olvides que no por el hecho de ya pasar a otra materia dejes de lado comprensión lectora. Será importante que en todo momento sigas trabajando comprensión lectora para que alcances pues esos aprendizajes necesarios. Y pues bueno, espero que te haya gustado esta clase, que te haya servido de mucho. Recuerda que si estás en mi curso, hacer la evaluación correspondiente a esta clase. Y si no estás en este curso y estás viendo la clase por YouTube o por algún otro medio, pues bueno, te invito a que te inscribas a este curso sobre todas las materias de el Exani 2, específicamente ahorita en las materias transversales, pero también en los módulos disciplinares referentes con las materias de la salud. Pues yo soy el profe Toño, me despido, échale muchas ganas y que te vaya muy bien